El libro de Samuel en la Biblia. Una historia clave, sin duda, pero también un texto que por siglos ha sido un verdadero dolor de cabeza para los especialistas por sus aparentes errores. Pero, ¿y si esas fallas no fueran errores? ¿Y si fueran en realidad pistas de un genio literario? Bueno, hoy vamos a explorar justamente eso. Usaremos el análisis narrativo de André Wenning para intentar descifrar el código de uno de los relatos más complejos y fascinantes de la antigüedad. Para empezar, tenemos que pensar en el libro de Samuel no como un simple documento histórico, sino más bien como la escena de un crimen literario. Sí, así como suena. Un lugar lleno de pistas, de callejones sin salida, que nos retan a investigar. A ver, que quede claro, la importancia de Samuel es enorme. Es el último de los jueces, el primer profeta, y es la persona que unge a los dos primeros reyes de Israel, nada menos que Saúl y David. Es una figura de transición total, que básicamente define el futuro de toda una nación. Su historia es épica, dramática, y como dice Wenning, está narrada de una forma admirable. Y aquí, justo aquí, es donde empieza el misterio. ¿Cómo es posible que una historia pero tan crucial, parezca tan desordenada? Esta es la pregunta que ha hecho pensar a muchos que el texto es simplemente una mala compilación de fuentes antiguas. Pero, ¿y si hubiera otra explicación? Y ojo, no hablamos de pequeñas discrepancias, son lo que André Wenning llama las cicatrices del texto. Por ejemplo, tenemos 3 versiones distintas de cómo Saúl se convirtió en rey. Hay oráculos que se repiten, condenando a los mismos sacerdotes. Saúl entra en un trance profético casi idéntico 2 veces, y el mismísimo Samuel parece que pasa de ser una figura central a un simple vidente de pueblo sin ninguna explicación. Por mucho tiempo, todo esto se vio como una prueba de que el texto era defectuoso. Pero para resolver este enigma necesitamos una herramienta nueva. Y aquí es donde entra en juego el análisis narrativo, una forma de leer que nos invita a ponernos, por así decirlo, el sombrero de detective. La idea central es bastante simple, pero a la vez revolucionaria. En lugar de estar excavando detrás del texto para encontrar qué pasó en la vida real, el análisis narrativo se concentra en el texto así como está. Lo trata como si fuera una novela, una obra de arte con una intención, y parte de la idea de que tiene su propia coherencia. Miren la diferencia. El historiador ve una contradicción y piensa, aquí los editores metieron la pata. En cambio, el detective literario ve la misma contradicción y se pregunta, ¿por qué el narrador me puso esta pista justo aquí? ¿Qué es lo que quiere que yo vea? Es un cambio de perspectiva, total. Y esta cita lo resume de forma brillante. Según Wenning, estas anomalías no son errores, son invitaciones. Son señales que el narrador nos deja para que no seamos lectores pasivos. Nos obliga a participar, a conectar los puntos, a resolver el rompecabezas. Entonces, ¿cómo le hacemos? El método tiene 2 pasos clave. Primero, nos convertimos en arquitectos. Buscamos la estructura oculta del texto, los patrones, las repeticiones. Y segundo, nos volvemos un poco psicólogos. Analizamos a los personajes, qué los motiva, cómo cambian. Muy bien, ya basta de teoría, vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Vamos a aplicar este método a uno de los pasajes más famosos, la historia del nacimiento de Samuel. En esta parte de la historia, hay momentos en los que la secuencia de eventos, la verdad, no parece tener mucho sentido. Una madre, Ana, deja a su hijo recién destetado en el templo, pero luego el texto dice que ella vuelve a su casa. ¿Sola? ¿Con su esposo? Los detalles son confusos si lo leemos como si fuera un diario. Pero, si lo leemos buscando la estructura, todo empieza a encajar. Ahora, lo que Wenning descubre aquí es de verdad fascinante. A primera vista este esquema parece complicado, pero la idea es simple. El relato no está organizado en una línea de tiempo, sino en una estructura simétrica, como un espejo, que se llama quiasmo. Fíjense en el esquema. La sección A del principio, que nos presenta el problema de Ana, se refleja en la sección A' al final, que nos muestra la solución. Y lo mismo pasa con B y B', que son las peregrinaciones. El autor nos invita a leer estas partes juntas, a compararlas, para encontrar un significado más profundo. No es una cronología, es arquitectura literaria. Ok, vamos por partes. El relato empieza en la sección A con la presentación del Caná y su esposa Ana, que sufre por no poder tener hijos. Y termina en la sección A' con los mismos personajes, pero con una diferencia clave. Ana ya no es estéril, ahora es madre. El final es el reflejo transformado del principio. Luego tenemos las peregrinaciones al santuario. En la sección B, Ana va al templo a rogar por un hijo. En la sección B', años después, vuelve al mismo templo para cumplir su promesa y entregar a ese hijo. Un viaje es para pedir, el otro es para dar. Son 2 peregrinaciones paralelas que se iluminan una a la otra.
Y justo en el centro de toda esta arquitectura, en el punto C, encontramos el evento que lo cambia todo, el nacimiento de Samuel. Este no es solo el centro en el tiempo, es el centro temático, es el eje sobre el que gira toda la historia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que el narrador tenía una prioridad muy diferente a la nuestra. Estaba construyendo algo mucho más profundo que una simple lista de eventos en orden. Y aquí llegamos a la gran revelación. Esas aparentes inconsistencias, esos detalles que no cuadran, no son defectos, son características intencionadas del diseño. Son la forma en que el autor nos dice, oye, presta atención, compara estas dos escenas, ¿qué ves? El punto clave es este. Para el autor, la simetría y el paralelismo eran mucho más importantes que seguir una línea de tiempo estricta. Él quería que comparáramos la oración de Ana pidiendo un hijo con su oración de agradecimiento. Quería que viéramos la conexión entre la promesa y cómo se cumple. Este no es un texto editado torpemente, es una obra literaria de una sofisticación increíble. Lo más fascinante de este enfoque es que no solo resuelve un antiguo enigma bíblico, nos da una habilidad nueva, una forma distinta de acercarnos a cualquier texto complejo. Hemos aprendido a no descartar las contradicciones como si fueran simples errores, sino a interrogarlas como si fueran pistas. Hemos aprendido a buscar la arquitectura escondida debajo de la superficie de una historia. Y esta es una herramienta que puede transformar la manera en que leemos todo, desde literatura clásica hasta las películas de hoy. Así que, la próxima vez que nos encontremos con una historia que parece no tener sentido, quizá la pregunta no sea ¿qué está mal con esta historia?, sino más bien ¿qué me está tratando de mostrar el narrador? La respuesta podría sorprendernos.